o hay una obligación para la persona que está en Estados Unidos y una obligación para la que está en Colombia. Por decir algo, es un contrato de asesoría. ¿Y quién es el que va a prestar el servicio de asesoría? ¿Quién es el que va a prestar el servicio? La empresa de Estados Unidos. Yo sé, María, pero no te preocupes, que yo se los voy a mostrar ahora. Solo que como le estoy escribiendo en el chat, por eso no lo logran ver. Ya se los muestro. Por favor, tranquilícense, no le pongan atención a la diapositiva, pónganle más atención al chat, porfa. Entonces, tenemos una empresa en Estados Unidos de América que va a prestar la asesoría. Son los expertos en el tema. Entonces, ¿cuál es la obligación de ellos como tal? La obligación de esta empresa es prestar el servicio. Prestar el servicio. Y la obligación de la empresa colombiana es pagar por ese servicio. ¿Entendido? ¿Me están entendiendo hasta ahí? Fernando, no te preocupes, estamos trabajando ahora. La clase acaba de empezar. Lo que estaban haciendo anterior a la clase era el examen. Ya voy a seguir con relación al examen. Entonces, en este orden de ideas, ustedes deben tener presente lo siguiente. Voy a ver si me deja proyectar. Voy a dejar de mostrar la pantalla un segundo, la diapositiva. Voy a buscar otra forma de proyectarla. A ver si me deja. No, no me deja cogerla así. Que no sé por qué no me deja mostrarlas al tiempo. Alternar las dos ventanas. Bueno, en este orden entonces les decía que existen obligaciones para las partes. Ahora, si estamos frente al contrato de compraventa internacional, ustedes deben tener presente que el contrato de compraventa internacional es una operación donde también actúan dos personas, una persona en un país y otra persona en otro país. Parece chistoso, parece simple, pero realmente es así. Pero, ¿cuál es la naturaleza misma del contrato de compraventa internacional? El contrato de compraventa internacional se sustenta desde la obligación que se le genera a una persona que es un vendedor, que se obliga a entregar un bien a otra persona. Repito, el contrato de compraventa internacional es una operación en la que una de las partes, que es el vendedor, se obliga a entregar un bien o una cosa a otra persona que es el comprador, y esta persona que es el comprador deberá pagar el precio de ese bien. Pero ojo, miren lo que dice, con dinero o signo que lo represente. Entonces tenemos que la contraparte, que es el comprador, podrá pagar en dinero, podrá pagar con un servicio o podrá pagar con otro bien. Pero recuerden que tanto el servicio como el bien que el comprador entrega deben ser equivalentes en el valor del precio del bien que se entregó por parte del vendedor. ¿Entendieron esa parte? O sea, que si yo entrego un carro o una maquinaria, como vendedor, la contraparte, que es el comprador, tendrá la obligación de pagarme, pongamos que cueste $100,000, pagarme los $100,000 o en su defecto, prestarme un servicio que equivalga a $100,000 o entregarme otro bien que tenga el equivalente
equivalencia de $100.000. ¿Todo bien hasta ahí? Perfecto. Héctor me dice que sí. ¿Quién más? Bueno, perfecto. Ahora recuerden que la característica también que les dije inicialmente se repite con el contrato de compraventa internacional, porque deben estar situadas las partes en lugares distintos o en países o estados distintos. También deben tener en cuenta que, ojo, que se los he dicho desde la primera clase. Y les he dicho esto desde la primera clase en el sentido de que en el contrato internacional, ya sea de compra-venta o de otra naturaleza, ustedes están obligados a dejar constancia de todos los elementos que les sean necesarios al contrato, ya sean los precios, las cantidades, los Incoterm, la calidad del producto, las especificaciones, la moneda, la jurisdicción aplicable al contrato y demás. ¿Entendieron esa parte? ¿Se acuerdan que yo les decía que en la carta de intención debían colocar esta parte? Bueno, aquí se reitera. Es una obligación que tenemos todos nosotros en términos de qué? En términos de qué? En términos de las especificaciones propias del contrato. Ahora, debemos tener en cuenta otra cosa que es muy importante. Existe algo que se llama la Convención de las Naciones Unidas, la Convención de las Naciones Unidas sobre la compra y venta de mercaderías. Hay una convención hecha por las Naciones Unidas en 1980 que inicialmente firmaron 75 países. Esta convención de las Naciones Unidas, ¿qué regula? Los contratos internacionales de compraventa de mercaderías. Pero estos contratos internacionales de compraventa de mercaderías solo pueden aplicar para compraventa de mercaderías. O sea, solo aplica esta Convención de las Naciones Unidas sobre el comercio, no sobre mercancías de uso personal o doméstico, ni tampoco de aquellas compras hechas en subastas. ¿Entendieron esa parte? Solamente compra venta de mercaderías, o sea que orientado 100% a la parte comercial. Si ustedes compran algo personal, una bicicleta en Estados Unidos y la traen a Colombia, eso no aplica. Si ustedes compran un carro en una subasta en Estados Unidos o en Panamá, eso la Convención de las Naciones Unidas no aplica. ¿Entendieron? Escríbame por favor en el chat. Perfecto. Entonces, José, ¿mazo por qué? Explícate, dinos por qué no entendiste y yo con mucho gusto te repito. José, dije que, repito, la Convención de las Naciones Unidas sobre Contratos Internacionales de Mercaderías solamente se aplica para, ojo, para no es productos, deben tener presente lo siguiente, no es productos, sino para ¿cómo les diría? Para hacia la naturaleza misma del negocio. Si tú compras algo personal, como una bicicleta o un carro o ropa, en términos de 3 unidades, 3, 4 unidades,
La Convención de las Naciones Unidas no aplica para eso. Si compras un artículo en una subasta, la Convención de las Naciones Unidas no aplica para eso. Pero ahora me está preguntando Angélica, ¿mercadería serían productos comestibles? Por supuesto, Angélica, porque si tú vendes desde Colombia un container de piña, eso es netamente comercial y eso es mercadería, eso es una mercancía, mercadería igual a mercancías. Profe, ¿y eso cómo afecta positiva o negativamente? Pues, ¿a qué te refieres, José? Si eso no afecta en nada positivo o negativamente, solamente es que la convención solamente se hizo para mercancías orientadas hacia el comercio. Si nosotros nos ponemos a regular o a resolver o a aplicar la convención para un negocio donde compraste 3 mudas de ropa en los Estados Unidos y el vendedor por internet te salió malo, eso es una pérdida de tiempo la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas. Entonces, por eso se deja esa salvedad, para que nada más la convención sea aplicable hacia negocios, hacia comercio, hacia intercambios de mercadería o de mercancía en grandes proporciones. ¿Entendido? Ahora, miren las características que también tiene la convención. La convención tiene unas características en específico y miren que solamente debe ser aplicada cuando se trate de un contrato de compraventa. Sí, así es, María Carolina, compras al por mayor. Dice, cuando se trate de un contrato de compraventa, cuando las partes contratantes tengan sus establecimientos en diferentes países, es decir, que se trate de un contrato internacional, ahí es aplicable. Dice también que el objeto de la compraventa sean mercancías o mercaderías. Y por último, que las partes no haya o no hubiesen pactado la exclusión de la convención. Por ejemplo, inicialmente voy a escribírselos aquí en el chat y dice que las partes no hubiesen pactado su exclusión. Acuérdense que, y ahora lo explico un poco con un poco más de profundidad, las partes son quienes crean los contratos. Y si yo estoy negociando con una persona de X o Y país, se hace necesario de que esa persona y yo nos pongamos de acuerdo. Cuando nos ponemos de acuerdo, nosotros decimos, la convención internacional para la regulación ¿cómo se dice? Ahora se me fue la liebre. La Convención de las Naciones Unidas para la compraventa internacional de mercaderías no va a ser aplicable a este contrato. Las partes decidieron de que no va a ser aplicable a este contrato, por eso habla de exclusión. Y dice, la convención es una norma dispositiva no imperativa, por lo que las partes podrán excluir su aplicación en virtud del principio de la autonomía de la voluntad. Ahí, con eso que les estoy diciendo, se confirma. Son las partes las que deciden qué legislación se va a aplicar al contrato. ¿Entendieron hasta ahí? Perfecto. ¿Dudas? ¿Todo bien? Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. El contrato internacional o el contrato de compraventa internacional, o sea que si hay algún problema, no pueden reclamar. José, te me estás perdiendo en el contexto. Concéntrate en lo que estoy diciendo. Escúchame. Las partes, a través del principio de la autonomía de la voluntad, deciden si aplican o no la convención. Eso es lo primero. Lo segundo, el hecho de que apliquen o no la convención no quiere decir de que alguna parte no pueda reclamar si la otra no cumple. Nada tiene que ver lo que yo les acabo de explicar con lo que tú acabas de escribir. Y por eso es que se presentan las confusiones.
Yo no he llegado a esa parte de los reclamos. Solamente estoy diciendo de que, por ejemplo, y es que no me quiero adelantar a los otros temas. Por ejemplo, si las partes dicen que la ley aplicable al contrato es las leyes de los estados, del estado de Nueva York en los Estados Unidos, esa va a ser la ley aplicable al contrato. Hasta ahí. Y ellos que decidieron que no le van a aplicar la Convención Internacional de Compra-Venta de Mercaderías. Eso es todo. Pero el hecho de que decidan o no aplicar la convención no exime de responsabilidad ninguna de las partes. Bueno, continúo. En este orden, para finalizar esta parte, deben tener en cuenta que el contrato de compraventa internacional, miren que es cada vez es más común y se ha convertido en un instrumento para las empresas que quieran internacionalizarse y operar en todo el mundo. Pero no solamente es una forma de internacionalizarse este tipo de contratos. Ustedes van a encontrar, y los veremos en la próxima clase, que contratos como distribución, agencia, agencia, distribución, franquicia, joint venture, entre otros, también son instrumentos para internacionalizarse. Ustedes vieron eso en marketing internacional. Esta es una herramienta que nos permite a nosotros acceder a nuevos mercados a través de las alianzas, internacionales. ¿Por qué? Porque hay empresas que tienen dominio de los mercados, ya los conoces, así es María de Licencia también. Hay empresas que ya conocen los mercados y yo quiero entrar con mi producto. Entonces, ¿para qué me voy a desgastar entrando con mi producto solo? Sino si puedo hacer o puedo utilizar como instrumento a una empresa que ya conoce el mercado. Entonces le digo, mira, hagamos uno de estos contratos y de esa forma yo me internacionalizo y hay dos partes que tienen beneficio. ¿Entendieron hasta ahí todos? Porfa, déjenme saber. Perfecto. Entonces miren lo siguiente. Ustedes ya tienen una definición, miren la diapositiva, deben estar viéndola todos en este momento. Tienen una definición de contrato que ya se las di, tienen la definición de obligación, existe una obligación para las partes, ya sea independientemente del tipo de contrato, existe la obligación. Si es del contrato de compraventa, el comprador tiene que pagar por la mercancía y el vendedor tiene la obligación de entregar la mercancía y transferirla a quien la está comprando, entre otros. Ahora, pero existen unos elementos de existencia y validez. ¿Cuáles son esos elementos de existencia y validez? Ustedes los conocen. Ya hemos hablado de ellos varias veces. Está el consentimiento, que debe estar exento de error, fuerza o dolo. Está el objeto lícito, la causa lícita y por último tenemos la capacidad. Ya ustedes saben cuáles son las excepciones, ya ustedes saben cuándo se obtiene la capacidad y cuáles son las excepciones para la misma. Ya ustedes saben cuál es el objeto que es igual a la naturaleza del negocio. Ustedes conocen cuál es la causa, qué es lo que le da origen y el consentimiento. Cuando nosotros expresamos nuestra voluntad en términos de querer hacer un negocio, pero esa expresión de la voluntad tiene que estar exenta de error, fuerza o dolo. ¿Entendieron? ¿Se acuerdan de eso? Déjenme saber por el chat. De todas formas, revisen sus notas porque acuérdense que eso ya lo vimos cuando vimos el contrato de sociedad. Solamente escribió ahora Marisabel y Héctor. Diciendo que sí,
se acordaban. Ahora María Guadalupe. Hay 33 personas y solamente han escrito 4. Ahora 5 de 33, faltan 28. 6. Exacto. Tienen que dejarme saber si están entendiendo y si se acuerdan, porque acuérdense que yo estoy aquí para eso. Si ustedes no me explican, me dicen, yo no sé si están entendiendo. Entonces no sé qué tengo que repetirles. Bueno, muchas gracias. Continúo. Voy a borrar esto que les escribí. Ya saben cuáles son los elementos de existencia y validez del contrato. Pero ahora, acuérdense también que todos los sistemas jurídicos tienen una regulación civil y mercantil. Todos los sistemas jurídicos, independientemente si estamos en el Civil Law System o en el Common Law System o en un sistema teocrático o en un sistema socialista, siempre hay un código civil y un código mercantil o un código de comercio. Y aquí en Colombia también existe. Regulan asuntos civiles y asuntos mercantiles, que son los idóneos para los negocios. Entonces, muy pendiente. Sí, siempre existe una legislación en ese sentido. Y también, como ustedes ya vieron en la explicación que les di, existe una clasificación para los tipos de contratos. Les decía, ¿cuál es esa explicación que les di? Contrato de joint venture, contrato de franquicia, licencia y los demás que les enuncié en el chat. Esa es la clasificación de los contratos. Ahora, hay 3 principios fundamentales y se los escribo en el chat. Los 3 principios fundamentales que siempre se los he mencionado y que son afines a todos los contratos son buena fe. El segundo, pacta sunt servanda. Lo pactado obliga. Y el tercero, el principio de la autonomía de la voluntad. De la voluntad. Autonomía. Un momentico que lo escribí mal. Autonomía de la voluntad. Entonces, estos 3 principios son los principios inspiradores de los contratos internacionales. El de buena fe, por supuesto, la aplicación de preceptos de índole moral, de moral pública, del sometimiento a la ley, de respeto de los valores nacionales y demás. El segundo principio, que es el principio de la pacta sunt servanda. ¿Alguien tiene el micrófono activado, porfa? Y tiene un taqui-taqui interesante ahí, así es que, por favor, apague el micrófono. Entonces les decía, el primero es el de buena fe y que tiene relación con la moral pública, con el sometimiento a la ley y con los valores nacionales, con el respeto a esos los valores. El segundo, el principio de la pacta sunt servanda, que significa lo pactado obliga, o sea que lo que decidan las partes a la hora de suscribir el contrato los obliga a los dos. Si yo me obligué a pagar cierta cantidad de dinero por un número determinado de mercancías, debo cumplir. Si la parte se comprometió a entregar en un periodo determinado un número X de unidades, deben entregarlas en ese periodo. Y el tercer principio, que es el de la autonomía de la voluntad, miren lo que dice la diapositiva. Con fundamento en el liberalismo económico se sostiene que si son las partes las que ponen en riesgo sus recursos, son ellas las que libremente pueden pactar en un contrato internacional sin más límite que el orden público internacional, el respeto a los valores nacionales y la moral pública. Resulta, por tanto, artificial someter a la ley de un Estado cualquiera un contrato internacional. Son las partes las que ponen en riesgo sus recursos, por lo tanto, son las partes las que estructuran y deciden qué va a pasar en el contrato. Y lo último es que resulta
por tanto, artificial someter la ley de un Estado cualquiera, porque la parte es la que ponen en riesgo sus recursos. ¿Entendieron hasta ahí? Déjenme saber en el chat, por favor. Perfecto, listo. Entonces, la siguiente diapositiva, ¿qué nos muestra? Es un poco recordar lo que ya hemos visto y hasta aquí llegamos en el día de hoy, se los explico. Aquí nos demoramos, creería yo, que unos 10 minutos porque quiero que tengan bien claro el tema. ¿Cómo se forma el contrato? El contrato se forma desde el momento que nosotros enviamos, ¿qué? La carta de intención. Desde el momento que mandamos la carta de intención. Pero en la carta de intención, ¿qué va implícito? ¿O qué lleva implícito la carta de intención? Lleva implícita la oferta. La oferta va implícita en la carta de intención. Pero cuando yo envío la oferta, hay unas condiciones. Y la primera condición, ¿cuál es? Dice, expresará la voluntad de obligarse con el destinatario de la oferta. ¿Qué le estoy diciendo a la contraparte en la carta de intención? Que llevo implícito una oferta. Señores fulanos de tales, mi empresa o la empresa que yo represento les manifiesta a ustedes a través de su voluntad que quieren obligarse vendiéndole un número determinado de unidades mes por mes durante un año a un costo de tanto, y ahí se establecen todas las condiciones. ¿Entendieron ahí? Le estoy manifestando al destinatario de la oferta, que sería el comprador, que quiero obligarme con él. ¿Entendieron? No te preocupes, María Fernanda, que la grabación yo se las hago llegar apenas me llega el correo. Yo se las hago llegar, acuérdense que los primeros 50 minutos es el parcial. ¿Sí me entendieron todos lo que les acabo de explicar, por favor? El único que he contestado es José Mora. Camilo también. Angélica, Milagro, Nicolás, María, listo. Pedro, listo. Andrea, perfecto. Entonces, yo que le estoy diciendo, señores, yo quiero obligarme con ustedes, pero miren lo que dice al final, tendrá naturaleza receptiva. ¿Por qué tiene naturaleza receptiva esa oferta o esa manifestación de la voluntad que estoy haciendo obligarme? Porque las partes no han firmado un contrato, así de sencillo. ¿Y qué quiere decir eso? Hombre, quien recibe la oferta, quien recibe la carta de intención, con el hecho de recibirla no se compromete. Pero ojo, que el que la está enviando, pese a que manifiesta su voluntad de obligarse, todavía no se ha suscrito un documento formal que lo obligue directamente. ¿Entendieron? Perfecto. Continúo entonces. Entonces, miren, la segunda, fijará con claridad todos los elementos, tanto esenciales como accesorios. Y era lo que les decía con antelación en el chat. ¿Cuáles son los elementos esenciales, tanto esenciales como accesorios? Elementos esenciales en un contrato son el precio, las cantidades, la ficha técnica, o sea, el objeto bien determinado, la moneda, ¿qué más? El Incoterm. Pero ¿cuáles son los accesorios? El contrato de transporte y el contrato de seguro, por ejemplo. Nosotros debemos decir específicamente en cada una de las cláusulas cuáles son todos los elementos y elementos esenciales y accesorios. Ahora, la tercera que nos dice, no tiene formalidad especial con excepción de la ley o pacto en contrario. ¿A qué se refiere eso en específico? A que la ley, a
aplicando el principio de la autonomía de la voluntad, establece que, aplicando el principio de la autonomía de la voluntad, no se pone una formalidad especial. O sea, por ejemplo, nosotros no debemos llevar, si las partes no lo deciden, no debemos llevar el contrato a una notaría a firmarlo. Eso sería una formalidad especial, el hecho de llevarlo a una notaría. Si las partes no lo requieren, no se necesita esa formalidad. Ahora, cosa diferente es que la ley lo diga. La ley obliga en Colombia a que los contratos internacionales sean suscritos ante notario público. Ojo, que esto es un ejemplo, la ley colombiana no dice eso. Pero si la ley lo dijera en caso tal, tendrían que ir las partes donde un notario público que dé aval que efectivamente la persona que está firmando el contrato es quien representa a esa empresa. O que las partes digan, señores, realmente los contratos internacionales no tienen una formalidad especial, pero yo sí quiero darle una formalidad especial. Ustedes que dicen, sí, sí, hagámoslo, y hacen la formalidad especial. ¿Entendieron hasta ahí, por favor? Déjenme saber. No, Angélica, todavía no se ha hecho todavía no están obligados formalmente, así es. ¿Por qué? Porque todavía no se ha llegado a un contrato. Las partes están, por supuesto, eh, están colocando de presente sus puntos de vista y pueden estar negociando. Acuérdense todos y acuérdate, Angélica, que cuando uno envía la carta de intención, a ti te tienen que dar una respuesta. Y a partir de esa respuesta es que decidimos si hacemos el contrato o no. Bueno, entonces en la segunda parte dice, la aceptación tiene condiciones. Ya me llegó la carta de intención, ya me llegó la oferta, ya entendí con claridad todos los elementos que hacen parte, ya sé que la contraparte, ya sea un vendedor o un comprador, quiere obligarse conmigo, pero yo tengo que manifestarle si quiero o no quiero hacer el negocio. Entonces, ojo esta, la primera, implicará la voluntad de contratar con carácter definitivo, tiene naturaleza receptiva. Yo le envío una comunicación a la contraparte y le digo, sí señor, yo quiero firmar con ustedes un contrato, pero fíjense lo que les estoy diciendo. Por eso hablo de naturaleza receptiva. Yo le estoy manifestando a la contraparte de que efectivamente quiero contratar con ellos con carácter definitivo, pero no hemos firmado el contrato. Ahora, mi aceptación tiene que coincidir 100% con la oferta manifestada inicialmente. O sea, por ejemplo, si yo vengo y recibo la carta de intención y la oferta, y yo le digo a la contraparte, estoy de acuerdo con todas las condiciones expresadas en la carta de intención y en la oferta, por lo tanto, coincidimos en todos los términos con lo manifestado y quiero firmar con carácter definitivo con ustedes un contrato. Esa es la primera opción. La segunda opción es que yo recibo la carta de intención con la oferta y en su defecto le digo a la contraparte, mira, yo sí quiero hacer negocios contigo, pero debemos renegociar estos puntos. Entonces abrimos un proceso de negociación. Cuando nos pongamos de acuerdo en todos los términos, tanto de la oferta como de las contraofertas, ahí efectivamente sí manifestaremos nuestra voluntad en términos de la aceptación con carácter definitivo. ¿Me entendieron esa parte? Perfecto. Por último, en la diapositiva dice carece de solemnidad salvo las excepciones, lo que les decía con anterioridad, lo que les expliqué en este ítem anterior, que no hay una solemnidad, salvo que las partes lo decidan o que la ley lo diga. Y miren la última que dice, deberá efectuarse en el plazo fijado en la oferta. Si las partes acordaron que la aceptación debía llegar dentro de los 3 días o los 10 días
o los 3 meses siguientes a la presentación de la oferta, tiene que darse la aceptación en ese plazo. Si no se da en ese plazo, se vence el periodo y ya la oferta dejará de estar vigente. ¿Sí entendieron esa parte? Repito, y voy a escribirles en el chat. En la oferta, por favor, el micrófono. En la oferta, yo dije, la oferta se vence en 3 días, o podría ser o 3 semanas o 3 meses. Que comienzan a correr desde el día de la recepción de la oferta por la contraparte. Pongamos que la oferta la recibieron el 25, o sea, hoy, 25 de abril de 2020. Si se vence a los 3 días, entonces se deja correr 26, 27 y 28. El día 28 se vence. Ahora, lo ideal es que ustedes coloquen hasta fecha y hora. Pero si se habla de 3 semanas, se tienen que correr las 3 semanas. Y tienen que decir si son, ojo, deben tener presente, y me devuelvo un poco, deben decir si los días son días hábiles o calendario. Y si son 3 semanas, deben correr las 3 semanas o los 3 meses en su defecto, que es lo que va, que fue lo que lo que se dijo inicialmente en la oferta. ¿Entendieron todos? Esta última también, porque acuérdense que las condiciones en un negocio pueden cambiar fácilmente. De pronto las condiciones que ustedes tengan para la elaboración del producto son diferentes de un día para otro o de una semana para otra o de un mes para otro. Entonces, si ustedes están haciendo una oferta con un precio determinado, es posible de que la situación o el entorno cambie teniendo en cuenta las circunstancias del caso y por lo tanto también ustedes deben ponerle un periodo para el cierre de la oferta porque si se les cambian las condiciones económica y financieramente de pronto no la podrán sostener. ¿Entendieron todos? Perfecto. Bueno, señores y señoritas, muchas gracias por la asistencia. Si saben de alguien que no pudo hacer el parcial, le dicen a esa persona que me escriba el correo electrónico para que se ponga conmigo de acuerdo. Les estaré avisando entonces el día lunes, luego que revise sus actividades, eh, que si voy a socializar las respuestas del taller, pero ya, pero un momentico, no quisiera hacerlo ahora porque voy a ver qué me invento para, para hacerles como una especie de nota recuperatoria a aquellos que eh, escúcheme primero, déjenme un segundito, déjenme pensar porque si comienzan a escribir así de rápido y tengo que leer todo, entonces no me concentro. Déjenme primero ver qué actividad les pongo a los demás. Pero yo sí voy a socializar esto, voy a socializar esto y voy a socializar el examen. Solo podemos hacer en la próxima clase. Pero lo otro que quiero es esperar a ver cómo, primero que hagamos la actividad recuperatoria. ¿Entendido? Yo socializo tanto examen como taller en la próxima clase. ¿Dónde? Oscar me pregunta que dónde coloca usted la clase. Oscar, yo lo que hago es que a mí, yo vengo y cuando ya la clase me llega al correo electrónico, se la reenvío a ustedes al correo electrónico. Por favor, si a ti no te han llegado las clases anteriores, comunícate con alguno de tus compañeros que te comparta las clases anteriores, pero yo se las he estado enviando a todos. Así como les mando el link para esta clase, les mando, apenas tengo la grabación, se las envío.
Listo. Porque de pronto es que no tienes el Fernando o tu computador tiene algún problema o que no tienen o María Carolina está colocando su número ahí, por favor, recojan el número de María Carolina para que le pidan la grabación. Ella les está haciendo el favor de ofrecerse para eso. Les decía que de pronto es el computador, podría ser Fernando, o en su defecto que debes solicitarme a mí una autorización para que puedas abrirlo. La tercera nota va a ser un quiz en línea, deben estar pendientes, lo subo entre lunes y martes, entre 27 y 28, y la idea es que lo hagamos entre el viernes primero y el lunes 4 de mayo, el quiz en línea. Y enseguida les comienzo a montar también actividades del tercer corte para que vayamos trabajando. Entonces, la tercera nota del segundo corte va a ser quiz en línea. Y de ahí en adelante les comienzo a subir cuando terminen estas actividades del tercer corte. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos hablando, muchachos. El lunes entonces les dejo mensajes, estén atentos. Igualmente, que pasen